Cada día, 118 toneladas de hojas frescas de aloe vera se transforman en 75.000 litros de gel puro dentro de las fábricas. Y lo más sorprendente es que todo el proceso ocurre en apenas 3 horas. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se extrae y procesa el gel de aloe vera, desde los campos de cultivo en México hasta su conversión en miles de cremas que terminan en tiendas de todo el mundo. México es uno de los principales productores mundiales de aloe vera. Solo allí se destinan aproximadamente 11.000 hectáreas a su cultivo. En el estado de Puebla se encuentra una de las mayores fincas del mundo, donde miles de plantas crecen alineadas en surcos elevados que mejoran la aireación y facilitan la cosecha. El aloe vera es una planta suculenta, capaz de almacenar agua en sus hojas carnosas y sobrevivir en climas áridos y semiáridos. Pero que resista la sequía no significa que no necesite agua. El riego es decisivo. Los agricultores canalizan agua desde ríos locales hasta los cultivos para asegurar el desarrollo óptimo de cada planta. Porque sin hidratación suficiente, no hay gel de calidad. ¿Te imaginabas que una planta capaz de sobrevivir en el desierto dependiera tanto del agua? El aloe vera no crece de un día para otro. Una planta necesita hasta 3 años para alcanzar la madurez adecuada para la cosecha. Solo entonces sus hojas están listas. Y dentro de cada hoja ocurre algo extraordinario. El agua almacenada se convierte en un gel viscoso que contiene más de 200 compuestos bioactivos, entre ellos vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes, polisacáridos y glicoproteínas. Esa combinación es la responsable de sus propiedades hidratantes y calmantes. Pero aquí viene lo interesante. Si se cosecha correctamente, una misma planta puede seguir produciendo durante 10 años. 10 años generando hojas aprovechables. ¿Te das cuenta de lo que significa eso a escala industrial? El aloe no es solo una planta resistente. Es un cultivo diseñado por la naturaleza para ser eficiente y extraordinariamente sostenible. A las 8 de la mañana comienza la recolección. Las hojas se cortan temprano para evitar que el calor degrade el gel interno. Aquí no hay grandes cosechadoras ni procesos automatizados. El trabajo es completamente manual. Un equipo de 750 trabajadores selecciona cuidadosamente las hojas exteriores más maduras, de entre 40 y 60 centímetros de largo, dejando intactas las interiores para que la planta siga creciendo. Cada hoja pesa al menos medio kilo. En una sola jornada se recolectan alrededor de 7,5 toneladas. Y en ese momento, el tiempo empieza a correr. Desde el campo hasta la planta hay unos 25 kilómetros. Cuanto antes se procese la hoja, menor será la oxidación y mayor la calidad final. El simple paso de las horas puede marcar la diferencia entre un gel común y un gel de alta pureza. Cada día, 118 toneladas de hojas frescas llegan a la planta procesadora. El primer paso es la limpieza. Las hojas se sumergen en un tanque de 10.000 litros de agua clorada para eliminar insectos y bacterias. Después se enjuagan con agua corriente para retirar cualquier residuo químico. Y entonces comienza el proceso más delicado, la extracción. Se recortan los extremos espinosos con cuchillas afiladas. Luego, operarios especializados separan manualmente el gel transparente de la piel verde exterior. Aunque muchas empresas han mecanizado este proceso, en México sigue siendo mayoritariamente artesanal. Se filetean hasta 3.500 hojas al día. Los restos vegetales no se desperdician, regresan al campo como abono, cerrando el ciclo productivo. Pero hay un detalle crucial. Entre la piel y el gel existe una sustancia amarillenta llamada aloína, que puede ser irritante y tener efecto laxante. ¿La conocías? Debe eliminarse por completo antes de continuar, porque un gel puro no admite errores. Una vez limpios, los filetes de gel se pesan y se inspeccionan manualmente para eliminar cualquier resto sólido. Después se trituran hasta obtener una masa completamente homogénea. Pero la pureza no termina ahí. El gel atraviesa filtros industriales capaces de eliminar incluso impurezas microscópicas, y se añade ácido ascórbico para prolongar su vida útil. Sin embargo, todavía no está listo para viajar. Primero se enfría hasta 5 grados.
Ese descenso de temperatura aumenta su viscosidad y facilita su manipulación. Después se envasa en barriles industriales de 200 litros, diseñados para conservar el gel en condiciones óptimas durante el transporte. Y ahora viene lo sorprendente. Desde que la hoja entra en la planta hasta que el barril queda sellado, solo han pasado 3 horas. 3 horas para transformar una hoja vegetal en un ingrediente cosmético preparado para recorrer el mundo. Antes de salir al mercado, cada barril debe superar un análisis de laboratorio. Se extraen muestras y se someten a pruebas microbiológicas para detectar bacterias, impurezas o cualquier desviación de los estándares sanitarios. El proceso de análisis dura aproximadamente 1 hora por lote. Y si no cumple los requisitos, se descarta. Sin excepciones. Porque hablamos de un producto que entrará en contacto directo con la piel. Y en esta industria, la velocidad no lo es todo. Producir rápido es importante, pero producir seguro es obligatorio. Una vez aprobado, el gel se exporta a Estados Unidos, Europa y Asia. Uno de sus destinos es una gran empresa cosmética en el Reino Unido. Allí comienza una segunda transformación. En enormes cubas industriales, aceites sintéticos, ceras y emulsionantes se calientan hasta 75 grados para fusionarse. Pero el aloe no puede añadirse todavía. Si se incorporara a esa temperatura, perdería sus propiedades. Por eso, solo cuando la mezcla desciende por debajo de 40 grados, el gel se integra cuidadosamente, preservando intactas sus cualidades hidratantes. Parece mentira, pero cada barril contiene suficiente cantidad para fabricar 16.000 tubos de crema para manos. La mezcla se agita durante 8 horas hasta alcanzar la textura adecuada. Después empieza una auténtica carrera contrarreloj. En apenas 4 horas, la línea de llenado produce 4 toneladas de crema, a un ritmo de más de un tubo por segundo. El llenado se realiza desde la base del envase para optimizar el proceso. Luego, el plástico se sella aplicando calor a 320 grados, suficiente para hacerlo maleable sin derretirlo. Y aún hay más. Algunos tubos se someten a 4 bares de presión durante 10 segundos para garantizar que no existan fugas. Solo entonces el producto está listo para empaquetarse y distribuirse por todo el mundo. La próxima vez que uses un gel o una crema de aloe vera, detente un momento. Lo que parece un simple extracto vegetal es en realidad un engranaje global de precisión agrícola e ingeniería cosmética. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿La escala de producción o la velocidad con la que una hoja se convierte en un producto listo para la venta? Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.